decir verdad, la mayoría de los mitos circulan en torno a cómo administramos la grasa en nuestro cuerpo en materia de fitness, ¿verdad? Es algo esencial, controlar la grasa corporal y que ello de alguna manera sea el indicativo o indicador de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y en ese sentido, pues uno de los mitos, que todavía no voy a catalogar, voy a esperar un poquito al final, ¿de acuerdo? Para ver cuál es tu opinión. Uno de los mitos que, inocuo o peligroso, en función de cómo estés pensando, ¿no? Y de cómo transportes ese pensamiento a medio o a largo plazo. Porque es evidente que cuando hablamos de la transformación de la grasa en el músculo, ya sabes, como si transformásemos, ¿verdad? Algo en lingotes de oro, ¿no? Podemos afirmar que la materia, que las cosas que tienen forma, que percibimos, que tocamos, claro que cambian de forma, pero normalmente no se transforman en otra cosa totalmente diferente. Sí es cierto que todas las cosas están compuestas por elementos más pequeños y que esos elementos más pequeños, cuando están desordenados, pues son susceptibles de transformarse en cosas diferentes. Pero para ello requieren estar en otra proporción, en un número diferente, en una combinación diferente. Y bueno, en este caso, cuando hablamos de grasa y de músculo, lo primero que observamos es que en la naturaleza la grasa y el músculo pues se presentan de una forma totalmente diferente. Radicalmente diferente. Uno de los elementos que los distingue claramente es la presencia en el músculo de una cantidad de agua notable, 60, 65, 70%, y la ausencia absoluta y total de agua cuando estamos en presencia de la grasa. Luego realmente, no ya a nivel de cómo se presenta en la naturaleza, tú sabes la diferencia entre echar algo de aceite de oliva en la ensalada y comprobar cómo es el aceite de oliva, cómo es una grasa esencialmente, ¿verdad? Y cómo es un filete cuando la parte magra la troceas y te la comes, ¿no? Las diferencias son extraordinarias. Hablamos de cosas que así de entrada no tienen nada que ver. Pero no sé por qué, en el mundo del fitness y en el mundo de la mitología deportiva, está un poco extendido el mito de que el músculo se puede transformar en grasa. Casi nadie le habrás oído decir que la grasa se puede transformar en músculo. Es decir, que tú entrenas para conseguir un objetivo deportivo y que esa grasa que tienes la puedes transformar, ¿no?, en músculo. Lo que sabemos es que tú generas músculo, tu músculo crece, lo hipertrofias, haces que sea más eficaz, más grande, todo lo que tú creas que puedes conseguir, pero la grasa la vas perdiendo o te quedas con ella. Pero si te quedas con ella está encima del músculo, lo cual hace que no se vea el músculo. Y si haces que desaparezca, pues el músculo empieza a cobrar apariencia, ¿no?, a verse al exterior, ¿vale? Lo cual es un objetivo fantástico. Pero a nadie se le ocurre pensar que la grasa se pueda transformar en músculo, sino que pensamos en perderla. Sin embargo, cuando hablamos de músculo hay una mitología y también es cierto que esta mitología procede un poco de gente que realmente no cree en el fitness, no practica fitness o de alguna forma pues tiene algo en contra del fitness. Yo lo he escuchado muchas veces en personas que critican a las atletas, a las personas que hacen ejercicio, que entrenan, que cuidan de su cuerpo, al culturista ya sea el de competición como al culturista en esencia, ¿no? En mente, esencialmente, quiere decir que tú en tu foro interno eres una persona que cuidas tu cuerpo y no tienes por qué salir a competir a una tarima, ¿vale? Muchas personas están un poquito como si dijéramos celosos o en contra o no sé cómo explicarlo, pero sí es cierto que hay veces en que el músculo, a algunas personas no les agrada, ¿no? O a lo mejor están en cierto sentido decepcionados por no poder conseguir los niveles de muscularidad de algunas personas que en realidad la mayoría de las veces, a no ser que sean personas que se dopan o personas que traspasan una línea roja determinante a nivel hormonal, pues que la mayoría de las veces son reflejo de la salud. O sea, cuanto más músculo tiene una persona, más sano parece. Es curioso, cuanto más músculo y con unos niveles de grasa adecuados, porque una persona con mucho músculo y con muy poquita grasa, pues empieza a tomar una apariencia también de insano, ¿no? Es increíble, ¿no? Se considera que unos porcentajes de grasa a partir en el hombre de 10 a 15, una mujer
de 20 a 25, bueno, dan muestras de salud, ¿no? Y que por debajo, pues ya, bueno, pues puede indicar pues, que estamos sometiendo a nuestro cuerpo a estrés. Por lo tanto, eso está demostrado que esos son los porcentajes punto arriba, punto abajo, con los que nuestro cuerpo está cómodo. Y bueno, pues dentro de ese ámbito pues hay personas que están muy definidas y que tú dices, bueno, eso es un estado pasajero porque es estresante para el cuerpo no tener la grasa necesaria para todos los procesos sistemáticos y hormonales que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, como te decía, pues es una forma de criticar al músculo, pero también hay gente que se lo ha creído, gente en el entorno del fitness, que se piensa que el músculo se puede transformar en grasa cuando, y aquí viene la clave, cuando dejas de entrenar. Entonces ese músculo, de alguna forma, pues por arte de Birloque, por magia, pues se transformaría en grasa y lógicamente pagarías el peaje de que cuanto más músculo, pues más grasa luego tendrías y tu aspecto sería peor. A ver, está también demostrado que una persona que ha entrenado, que está fuerte o que ha estado fuerte, cuando deja de estarlo por múltiples motivos, su aspecto físico a nivel de muscularidad, de sensación, de persona que puede asumir ciertas cargas, cierta responsabilidad, moverse mejor en el espacio, está demostrado que es mucho más notable en una persona que ha entrenado que en una persona sedentaria. Pero, a pesar de todo, pues bueno, pues existe ese mito y bueno, pues lo que tenemos que hablar un poquito es de la esencia de la grasa, como hemos dicho, en composición en aspectos diferentes. La esencia del músculo, de hecho, pues te puedes imaginar que hay cosas que aquí tenemos un grupo ácido y un grupo graso y aquí tenemos un grupo aminado, ¿vale? O sea que son diferentes en composición y que de alguna forma pues tu cuerpo tendría que intercambiar o transformar, cosa que como tú sabes el nitrógeno pues difícilmente se puede transformar en otra cosa, ¿no? Puede estar presente pero no transformarse en otra cosa, por lo tanto es bastante complicado que esto suceda. Entonces, lógicamente, las proteínas contráctiles que están en el músculo pues evidentemente tendrían que pasar por un proceso de transformación que nuestro cuerpo no es que no pueda hacerlo, claro que sabe hacerlo, pero en este caso no lo necesita porque en ningún momento estamos incómodos con el músculo, sino que nuestro cuerpo pues sentimos que poco a poco se va deteriorando, es decir, va entrando en un estado regresivo en el cual todo lo que conforma el músculo de alguna forma pues tiende a eliminarse dentro del sistema. Pero no es que sobre, no es que nos moleste, es decir, no tenemos que recurrir a la desaminación de una proteína, algo que sí sucede durante el proceso de metabolización, durante la ingesta de la proteína y cuando la asimilamos, algo que sí tiene que suceder, aquí no lo necesitamos porque realmente eso ya ha sucedido y ya ha estado en forma de un compuesto que ha tenido su utilidad, es decir, en el músculo, pues ese nitrógeno almacenado en forma de proteínas contráctiles ya ha tomado posesión de una estructura, le ha dado forma y además ha sido útil para ello, pero en el momento en que dejamos de trabajar el músculo, pues bueno, suceden dos cosas, ¿no? Que empezamos a reciclar. Y el reciclaje quiere decir que esas proteínas contráctiles, bueno, pues poco a poco se van desestructurando. Es decir, las estructuras que teníamos preparadas para trabajar y que teníamos entrenando constantemente, bueno, pues de alguna forma están sujetas al mismo proceso de deterioro progresivo que cualquier otra estructura del cuerpo. Es decir, que si la información que recibe nuestro cuerpo es que tenemos que reciclar esas proteínas porque seguimos sometiendo al cuerpo a estímulos constantes en base a tensión mecánica, es decir, de generar más músculo para enfrentarse a nuevos retos a nivel de trabajo muscular, bueno, pues es evidente que ahí tendremos, lógicamente, que ir reestructurando nuestras proteínas contráctiles. Pero cuando no existe el estímulo, pues simplemente se van poco a poco desestructurando, es decir, vamos poco a poco perdiendo proteínas contráctiles en procesos normales, en procesos cotidianos, y nuestro cuerpo no tiene por qué reponerlas, sino que simplemente volvemos a un estado basal, que es el que está en la situación en la que nos movemos, en la que hacemos las cosas elementales y básicas. Bastaría incluso con cambiar de deporte y hacer que un deporte sea menos exigente para que esas proteínas poco a poco fueran derivando, ¿de acuerdo? Y fueran eliminándose progresivamente sin necesidad de transformarse en nada, sino simplemente formando parte del torrente de reciclaje que tenemos perfectamente organizado en nuestro cuerpo, sin tener que reorganizar nada que no nos están pidiendo. En este sentido funciona el principio de economía. El principio de economía quiere decir que nuestro cuerpo realmente se ocupa de procesos que van a ser importantes porque son necesarios. Es decir, que algo que va a suceder o que nuestro cuerpo prevé, es decir, el cuerpo es muy previsor y sabe que si algo va a suceder o que está sucediendo y que es posible que se repita, pues nuestro cuerpo poco a poco se va preparando para ello. Por eso repone las estructuras contráctiles. Si eso deja de suceder, nuestro cuerpo poco a poco va eliminando lo superfluo y se queda solo con lo estrictamente necesario. Y en ese sentido en el músculo sucede con las proteínas o estructuras contráctiles y también con el almacenamiento energético de reservas de glucógeno muscular
y de agua, que forman parte pues, de los sistemas energéticos que tienen un poquito más de duración, es decir, de los esfuerzos que van entre los 20 segundos y los 2 minutos, cuando los primeros que te he dicho forman parte de esfuerzos que van entre 1 minuto y los 20 segundos. Siempre volvemos al tema de las hipertrofias, es decir, que en este sentido, si no trabajamos con alta intensidad, no repondremos estructuras contráctiles, y si no trabajamos con intensidades medias altas, pues no repondremos glucógeno muscular. Y si entrenamos por encima de ese tiempo de los 2-3 minutos, altas repeticiones, entramos en el sistema aeróbico, nos basta con el músculo que tengamos basalmente para seguir lógicamente enfrentándonos a situaciones cotidianas de resistencia, de larga duración, que no necesitan más hipertrofia, ni en este sentido ni en este sentido. Es decir, que el músculo llega a un momento en que es capaz de asumir las tareas normales, las tareas cotidianas, a partir de un cierto desarrollo, de una hipertrofia, lógicamente, y a partir de ahí administra totalmente sus recursos y regenera estrictamente lo que es necesario. Luego, un exceso, como te digo, en este sentido, se va a eliminar cuando tenemos un músculo muy grande en cuanto a estructuras, y un exceso en cuanto a reservas energéticas también se va a eliminar, y vamos soltando poco a poco glucógeno. Lógicamente el agua deja de estar almacenándose y el músculo en ambos sentidos deja de estar tan grande, es decir, el músculo empieza a estar más pequeño, simplemente, en todos los sentidos, aunque sigue siendo operativo. Y ahora, ¿cómo podría pasar que esto realmente pues revertiese? Es decir, que tú digas, no, yo he observado que una persona estaba súper fuerte y ahora está obesísima, está grandísima. A ver, eso no tiene que ver con que el músculo se transforme en grasa, sino con que tú, una persona que probablemente has estado acostumbrado a grandes ingestas de todos los principios inmediatos, proteínas, hidratos de carbono y grasas, que sí que pueden transformarse en grasa cuando se ingieren en exceso, pues si tú sigues tomando comida en exceso, pues estás simplemente sometido pues, al fenómeno que cualquier otra persona, que es que cuando tomas comida en exceso de calorías provenientes de cualquiera de los 3 macronutrientes, pues empiezas a engordar y a coger un sobrepeso pues que no quieres, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, claro que puedes ver a una persona que ha estado muy fuerte, que luego esté muy gorda, pero esa persona va a estar siempre más musculada, más sana, más activa en todos los sentidos que la persona sedentaria. A veces puedes decir, bueno, pues yo prefiero una persona sedentaria obesa que una persona musculada obesa. Imagínate, proporcionalmente, ¿vale? Bueno, a ver, eso va en gustos, pero evidentemente yo creo que una persona que ha estado fuerte y que tiene sobrepeso ahora porque no se cuida en materia de alimentación, pues lógicamente creo que está mucho más preparada para afrontar las tareas cotidianas y cualquier situación a la que se enfrente en su vida normal que una persona que es sedentaria y que se enfrenta un poco al deterioro progresivo sin tener esos músculos tan necesarios para caminar, para agarrarnos, para subir, para levantarnos, para todo lo que es necesario en la exigencia de una vida que a veces, bueno, pues con 20 años no se nota, pero con 60 ya sabes que como te falte masa muscular, pues a veces es difícil hasta levantarse de una silla. Por lo tanto, este es uno de esos mitos absurdos, pero que bueno, hay que explicar porque es una de esas cosas que se ha oído toda la vida. Y que por lo tanto, una vez sacado ya el contexto en el cual pues hay personas que realmente no se dan cuenta de que tienen que dejar de comer un poco las cantidades extraordinarias de comida que comían cuando realmente necesitaban alimentar esa masa muscular, pues ese exceso lógicamente se transforma en obesidad, y la consecuencia de la obesidad, pues ya sabes cuál es un problema, bueno, a nivel cardiovascular, a nivel articular y a nivel, bueno, pues que tienes un montón de inconvenientes, incluida la posibilidad de generar una diabetes, y que son cosas que evidentemente hacen que yo ahora mismo pues crea que, bueno, que tenemos que ver la componente peligrosa de que las personas no tengan claro que esto es un proceso que no existe, pero que el proceso a través del cual la persona engorda y coge peso, sobrepeso y entra en un estado de obesidad, pues sí que tiene peligro serio de su salud.